Bien, hermanos, pues vamos a comenzar con esta plática, esta charla, no sin antes dar gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da. A ver, aquí tenemos un comentario. Mm, 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 mm. Sí, ya se está grabando. Gracias, Normita. Sí, ya se está grabando. Gracias. Bien, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre Celestial, nuevamente aquí estamos, Dios, inclinando nuestro rostro, agradeciendo esta porción de tiempo que tú nos das. No tenemos palabras con que agradecerte la vida, la sanidad que nos das, el empeño para poder estar aquí y escuchar tu voz, tu palabra escrita. Ahora vamos a ver la carta a los Gálatas, una epístola muy interesante, muy contundente, para que nosotros no menospreciemos tu sacrificio que hiciste por nosotros. Bendícenos, Señor. Danos palabra, danos fluidez de oído para que entendamos esta porción. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes, escuchándote, Señor. Y bendice a las personitas que están a punto de conectarse, también para que tengan los recursos necesarios y presten atención a lo que nos quieres dar a entender el día de hoy. Gracias, Dios. Te damos un abrazo y te decimos gracias a un solo corazón y una sola mente. En el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con esta carta. Insisto, discúlpenme si estoy agarrando en algún momento algún pañuelo o algo, pero me está fluyendo un poquito la gripa. Pero aquí estamos en el nombre de Dios. Vamos a empezar con Gálatas, capítulo 1, versículo 18. Sí, allí es un texto muy clave donde dice más tarde, pasados 3 años subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Palabras del apóstol Pablo. Allí, de alguna manera, lo está escribiendo con un orgullo, hermanos, porque el apóstol Pablo, vamos a recordar clases anteriores, que él no era bien visto en la comunidad. Acuérdense que lo conocían como Saulo. ¿Sí? Entonces, como Saulo era un perseguidor cruel, un perseguidor despiadado, de aquellos que se hacían ser seguidores de Jesús. Y Pablo, siendo fariseo, pues para nada era simpatizante del maestro. Entonces, ahora que ya está convertido, ahora que ya recibió instrucción directa del Señor Jesucristo, es cuando se reúne con Pablo. Pero bueno, primero, antes que comenzar con la clase, quisiera mostrarles las fuentes con las que se hizo esta clase. Lo voy a poner aquí para no estorbar la visión. Ahorita las citas que vamos a mencionar aquí están de este libro. Voy a poner el láser, que es el Nuevo Testamento, Puebla. Sí, es una traducción, vamos a llamarle católica. El responsable es Manuel Sánchez B., arzobispo de Concepción, de editorial Verbo Divino. Otro fuente con el cual me basé para hacer este estudio es con el libro Comentario Bíblico de William MacDonald. Este fue editado en España por editorial CLI. Y Carta de Pablo a los Gálatas, explicada versículo por versículo, viene de Brasil y de la editorial Saber Cristo. Bueno, estas son las tres fuentes de las cuales me basé para hacer esta charla. Sí, entonces, la vez pasada, hasta ahorita que estoy recordando, y acuérdenme, hermanos, por favor, este libro, con mucho gusto, lo tengo en PDF, si quieren se los comparto, no tengo ningún problema, ¿sí? Estos los tengo en físico, entonces para sacarles copia y mandárselos por PDF está un poquito complicado, ¿sí? Entonces, pero con mucho gusto les comparto este. Si ven que no lo publico, acuérdenme, por favor, hermanos, si son tan amables. Bien, vamos a comenzar.
Vamos a comenzar con el capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro, y con él permanecí 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo delante de Dios. Él sabe que no son mentiras. Basada en la Nueva Traducción Puebla. Bien, aquí el apóstol Pablo está mencionando que pasó un periodo de 3 años. Aquí está diciendo que tuvo, vamos a llamarlo así, como un seminario de 3 años, donde el Señor le reveló todo el Evangelio, todo lo que tenía que él estudiar, que tenía que aprender, que tenía que concientizar. Vamos a recordar que Pablo, llamándose Saulo, era fariseo, era un fanático de la ley y por eso no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, porque según ellos era un rebelde de la ley, por decirlo así. ¿Sí? Se rebelaba Jesucristo ante la ley. Entonces, no era para nada simpatizante de Jesús. Entonces, Pablo, aunque sabía Biblia, sí, porque uno de los requisitos para ser fariseo era conocer la Torá, conocía perfectamente la ley, además de tantas tradiciones que se inventaron. Bueno, Pablo no tenía el más mínimo conocimiento de lo que ahora era la era de la gracia con Jesucristo. Él conocía la ley y sabía perfectamente. Y no dudo que hasta uno le preguntara, a ver qué dice el Salmo 119, 60, y se lo decía. No dudo que Pablo era un erudito en cuanto a ese conocimiento. Sin embargo, tuvo que haber pasado 3 años estudiando por revelación divina para que entonces absorbiera lo que es el conocimiento verdadero del Evangelio. Y pasados esos 3 años, dice, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro. Ahora, aquí el hecho de que Pablo haya subido con Pedro no era para intercambiar puntos de vista o para sentir la aprobación de Pedro, para nada. ¿Sí? Al ser Pablo instruido directamente del Señor, no tenía que buscar aprobación de nadie para entrar al círculo. No, simplemente fue a conocer a Pedro. Ahorita lo que les voy a decir es mera especulación, hermanos. O sea, esto no está escrito. No dudo que a lo mejor el Señor haya hablado de Pedro, de Mateo, de Tomás a Pablo durante esos 3 años. Entonces, seguramente Pablo, al terminar ya su periodo académico divino, estaba ansioso de conocer a ese líder impetuoso del cual habló tanto el Señor. ¿Sí? Entonces, ahí Pablo fue a conocer a Jesús, insisto, no para buscar aprobación, sino para compartir su experiencia, asegurarse de que estaba asegurar a Pedro de que Saulo ya no era el Saulo de antes. Ahora ya estaban en la misma sintonía de la fe, igual que los demás apóstoles. Aquí el encuentro que tuvo Pablo con Pedro también se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 26 y 27. Esta reunión fue muy importante para el apóstol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue a ratificar su conversión con los demás apóstoles. Es casi, casi decirles, señores, yo estoy con ustedes, olvídense del miedo. Yo ya no soy más perseguidor de cristianos. Fue a confirmar que él ya era seguidor y escogido por el Señor.
Entonces aquí Pablo refleja totalmente la importancia de la comunidad, la confirmación mutua en la fe. Aunque Pablo fue llamado directamente a Dios, él sabía la importancia de compartir con los demás líderes y asegurarse que todos estuvieran alineados en la misma sintonía, en el mismo cuerpo de Cristo. Aunque fueron, ahorita lo vamos a ver, aunque fueron llamados para diferentes funciones los dos, tenían diferentes roles, pero estaban en la misma sintonía. Después Pablo menciona que nada más conoció a Pedro, algunas traducciones lo ponen como Cefas. Vamos a recordar que el Señor le dijo a Pedro que él será llamado Cefas. Bueno, Cefas, Pedro es la misma persona. Em, Menciona que el apóstol Pablo conoció tanto a Pedro como a Santiago y afirma a Santiago, que también se le conoce como Jacobo, que era el hermano del Señor. ¿Sí? Entonces ya empieza a relacionarse Pablo con los demás líderes de la iglesia. Entonces, el hecho de que Pablo empezara a hacer esa comunión con los líderes, habla bien de él, porque entonces está respaldando su apostolado. Recuerden que los falsos maestros que estaban eh, mal enseñando o pervirtiendo el evangelio con los Gálatas, mencionaban que Pablo pues, no podía ser apóstol. La verdadera enseñanza venía de ellos y empezaban ahí a querer judaizar el evangelio. Pero con esto está demostrando Pablo que está soportado nada más ni nada menos por los mismos acompañantes del Señor cuando estaba con ellos. En el versículo 20, Pablo afirma solemnemente que lo que dice, lo dice delante de Dios. O sea, no está lanzando palabras al aire, está soportado. Está soportado por Dios y está soportado por estos personajes que convivieron con el Señor, respaldan ese llamado que tuvo Pablo con el Señor. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 21 al 24. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente. Solamente habían oído decir de mí, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que, que trataba de destruir y glorificaban a Dios por mí. Aquí está la muestra. Saulo se había hecho de una fama no muy agradable, ¿eh? O sea, era temible. Sí, esa es la palabra, temible. Cuando decían, viene Saulo para la ciudad, todos corrían a esconderse, trataban de no darle el encuentro porque donde se le atravesaran ya, Pablo, lo agarraba de víctima para llevarlo ante las autoridades y hicieran con él lo que tengan que hacer por el simple hecho de ser seguidor de Cristo. Y no, y Pablo no era muy sutil para hacer esto, sino iba y decía, oye, mira, está el hermano César, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pablo no le dice, a ver César, ven tantito, mira, ven, te invito a que por favor vayas y te presentes ante los fariseos, porque necesitamos que tú, no, allí Pablo lo agarraba de donde se dejara, ¿sí? Y puedo decir que hasta de los cabellos, jalaba ropas y ven para acá y te llevo y a jaloneos y así lo llevaban ante las autoridades para que fueran juzgados porque su delito es ser cristiano. Vamos a recordar que el primer mártir que hubo fue Esteban y Pablo.
o Saulo en ese momento, estaba presenciando, estaba siendo testigo del apedreamiento de Esteban. Todo por seguir a Cristo. ¿Sí? Entonces, Saulo tenía una reputación no muy agradable y sin embargo, cuando ya vieron que empezó a reunirse con Pedro, con Santiago, que venía acompañado con Bernabé, entonces como que ya la gente empezó a entrar más en confianza, vieron que Pablo efectivamente ya estaba proclamando el Evangelio, entonces decían ellos, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que él mismo trataba de destruir. Y lo más bonito, lo más interesante, ¿qué dice aquí? Me voy más para acá. Dice, y glorificaban a Dios por mí. Daban gracias a Dios por la vida de Pablo, porque ya no tenían que esconderse de ese Señor. Ya no tenían miedo, al contrario, ahora lo recibían con gusto. Pero dice aquí también, más adelante, en el capítulo 2 versículo 1, que después de 14 años, Pablo subió de nuevo a Jerusalén, pero ya venía acompañado de Bernabé y con Tito. ¿Quiénes eran estos personajes? A ver, vamos a ver qué nos dice las crónicas de estos personajes. Bartolomé. Bartolomé significa hijo de Tolmai. En aquellos entonces, el prefijo bar significaba hijo de. Sí, entonces, por ejemplo, mi hijo podría haberse llamado Bar Aarón, porque es hijo de Aarón. Sí, sí me doy a entender. Entonces, el prefijo bar era, se traducía como hijo de. Entonces, probablemente el apellido Tolmai es un apellido patronímico, ¿sí? Pero a este personaje nosotros lo conocemos, nosotros lo conocimos en el Evangelio de Juan, acuérdense. Cuando él estaba sentado debajo de una higuera, viendo cómo pasaba el tiempo, y de repente Felipe se le acerca y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús de Nazaret. Y todavía Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Entonces se presenta Natanael delante de Jesús y entonces Jesús les dice a todos, a ver, señores, su atención por favor, he aquí un verdadero judío, refiriéndose a Natanael. Y Natanael así como que, ¿nos conocemos? ¿Tú me conoces a mí? Y le dijo, yo te vi cuando estabas debajo de una higuera. Cuando Jesús presencialmente no estaba con Natanael, estaba en otro lado. Entonces ahí es cuando Natanael se dio cuenta de quién era Jesús y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pues ese Natanael se le conoce después como Bartolomé. Sus características especiales de este buen amigo es que es un judío, fue un judío honesto, sincero y devoto, totalmente a Dios. De él no se conoce mucho su ministerio. eh, Se sabe que él estuvo predicado en la India y esto lo sabemos porque hubo un señor ahí que se llamó Eusebio de Cesarea que escribió algunas crónicas de algunos personajes de los discípulos de Jesús y él menciona que él predicó en la Biblia, en la India. Él predicó en la India y ahí fundó la iglesia, ¿sí? Además de que también estuvo en Armenia, en Mesopotamia y en Persia. Lamentablemente, pues tuvo una muerte trágica, sí, fue desollado vivo y decapitado. Por eso es que en las imágenes, cuando nos referimos a Bartolomé o a Natanael, se le ve con un arma punzocortante,
un arma blanca, haciendo alusión de cómo fue su muerte. Bien, ahora vamos a ver a nuestro hermano Tito. Tito, compañero de Pablo, este personaje se caracteriza porque no fue judío, fue griego. Y esto es el parteaguas de esta clase, hermanos, porque él no siendo judío decidió abrazar el evangelio y no solo eso, fue uno de los más, fue uno de los grandes líderes de iglesias en los tiempos de Pablo. ¿Sí? De hecho, tan es así que cuando Corinto tenía problemas, Pablo lo envió a resolver esos problemas a Corinto. Y esto lo vemos en segunda a los Corintios 7, 6 y 7. Entonces, aquí uno como responsable de varias iglesias no va a mandar a una persona a resolver problemas, pues a un aprendiz o a, algo, a alguien que todavía no está muy bien sensibilizado con el evangelio. Como dicen coloquialmente, ¿no? Mandan a su mejor gallo. ¿Sí? Entonces aquí Pablo mandó a Tito para este menester. Ahora, él fue como, tuvo una, eh, como si fuera una función de tesorería, ¿sí? Porque también fue encargado de coordinar la ayuda económica para los creyentes pobres, ¿sí? Fue pastor en Creta, y eso lo vemos en Tito 1:5. La última mención bíblica que se menciona de Tito fue en 2 Timoteo 4:10, ¿sí? Y donde se menciona que ahora Tito ya no está en Creta, ahora ya está en Dalmacia. Entonces, aquí se ve que también Tito fue un compañero, em, ¿cómo se dice? Incondicional de Pablo, ¿sí? La muerte de Tito no se menciona mucho, se sabe que nada más murió por edad avanzada, ¿sí? Entonces, ya más o menos sabemos quién fue Bernabé, quién fue Tito. Ahora, es muy importante que sepamos sobre todo los antecedentes de Tito. ¿Por qué? Bien, vamos a continuar con la siguiente porción bíblica. Estamos en Gálatas 2, de 2 al 4. Dice, yo fui siguiendo una revelación. O sea, no fue porque el apóstol, el discípulo, el hermano, la hermana le dijeron, no, fue por revelación. Es decir, el Espíritu Santo fue el que le dijo, ve para allá, para exponerles el evangelio que anuncia a los paganos. También lo conversé con los dirigentes en una reunión privada. No sea que trabajara o hubiera trabajado inútilmente, pero no impusieron la circuncisión, ni siquiera a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de los falsos hermanos intrusos que se habían introducido para espiarnos y ver cómo vivimos la libertad que Cristo nos ha dado. Ellos querían someternos a la esclavitud de la ley. Bien, esto es algo muy importante, hermanos. Primero, tenemos que dejar algo claro, que Pablo afirma que subió a Jerusalén no porque a él se le haya ocurrido, sino fue por obediencia, por una revelación, una guía divina, lo que hice Pablo hacia estas personas. Él expuso el evangelio que predicaba entre los gentiles. Nuevamente vamos a ver qué es un gentil. Un gentil es aquella persona que no es judío. Usted y yo no somos judíos, por lo tanto somos gentiles. Obviamente somos hijos de Dios, eso nadie nos los quita, pero por el simple hecho de no ser judíos, somos gentiles. O sea, hay de dos sopas, o eres judío o eres gentil. Entonces, aquí Pablo expuso que el evangelio que predicaba a los gentiles, ¿sí? Es decir, a los líderes de la iglesia en Jerusalén, era porque esa era su comisión de Pablo. Por eso es que Tito se convirtió, porque él era gentil. Al ser el griego, no era judío, él era gentil.
y siendo gentil, tuvo menesteres, tuvo cargos, tuvo responsabilidades bastante amplias para servir en el ministerio del Señor. Destaca que lo hizo, que tuvo una reunión en privado para asegurarse de que los esfuerzos que se estaban haciendo estuvieran alineados. ¿Sí? Esto me da a pensar, hermanos, que seguramente hubo discusiones. Entendamos que Pablo, que en su época era Saulo, no era bienvenido. Y de repente llega así como que, hermanos, que no creo, no creo, no, no, no. Tú entras como espía para hacernos juicio, para entregarnos. No, 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 de veras, yo ya cambié, miren, el Señor Jesucristo, y tuvo que hacer cierta labor, ¿sí? Para que ya la gente no le tuviera miedo, sino que al contrario, fuera aceptado. Pero dice aquí que hubo una reunión en privado, porque no falta, y hasta en la actualidad, hermanos, no falta, ¿sí? Hay personas, y déjenme decirlo así, que hay personas que hasta parece que les pagan para exhibir a los demás, ¿sí? Y yo no dudo que a lo mejor así estaba la situación con Pablo. Ah, sí, a ver, entonces demuéstranos que no. A ver, ¿y qué dice esto? ¿Y por qué el Señor esto? Y como que querían exhibirlo para que. ¿Ya vieron cómo Pablo no es un apóstol? ¿Ya vieron cómo es un falso maestro? Entonces por eso mejor dijo, lo vamos a hacer en privado. No, la gente no tiene por qué enterarse y vamos a hacerlo para estar alineados con todos los líderes de la iglesia. ¿Para qué? Para que la labor que hagamos no sea en vano, sea todo productivo. ¿Sí? Y aquí resalta este versículo la unidad que tenía la iglesia primitiva. Pablo no quería estar en desacuerdo con los demás apóstoles. Ahora, vamos a recordar también que la enseñanza que tuvieron los apóstoles lo tuvieron con un Jesucristo de carne y hueso. Comieron con él, caminaron con él, durmieron con él, hicieron muchas cosas juntos. Y el Señor Jesucristo estuvo con ellos de carne y hueso. Y el ministerio que hizo el Señor fue para los judíos. Cuando se le reveló a Pablo, ya no fue un seminario como con los apóstoles. Ya no le dijo, a ver, Pablito, vente, vamos a pescar. No. Ya no le dijo a Pablo, a ver, Pablo, tira tu red para allá y vas a ver cómo vas a pescar. No. Ahora, otra cosa que también debemos entender es que el nivel académico de las dos partes era muy diferente. Ya habíamos visto hace 8 días que nuestros queridos apóstoles, la mayoría tenía un nivel académico bajo. Entonces, el Señor Jesucristo tenía que tratar con ellos de una manera que hasta académicamente tenía que enseñar. Sí, vamos a recordar que en Hechos todos se maravillaban de cómo hablaban los discípulos por lo bien que se expresaban. Pedro, al momento de que escapó cuando fue aprendido nuestro Señor para ser crucificado. No, una sirvienta se le acercó y le dijo, tú como que andas con ese señor, ¿eh? Porque hablas hasta como él. O sea, Pablo, siendo un pescador, que en aquel entonces pues era una profesión, un oficio, eh, no muy bien atinado académicamente, ¿sí? Yo me imagino que incluso pues, ahí se hablaban hasta con groserías, ¿no? Era su léxico. Pero al estar siendo enseñado por el Señor, Pablo tuvo que cambiar hasta su forma de hablar, su forma de ser, su forma de conducirse. Ah, perdón, Pedro. Sí, cierto. Gracias, Norma. Perdón. Pedro tuvo que cambiar su forma de conducirse, su forma de hablar, porque estaba ante la eminencia del Señor. Y con Pablo no fue así. Con Pablo recordemos que ya era un erudito, fue egresado de la Universidad de Fariseos.
alumno de Gamaliel, o sea, no cualquier personajito, o sea, era una eminencia Gamaliel. ¿Sí? Entonces allí Pablo, al tener otro nivel académico, el Señor tuvo que haber tratado con él de otra forma. Y por eso es que a Pablo le interesaba estar en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque ya estaba declarado que para Pablo iba a tener el rol de evangelizar a gentiles y los demás iban a tener el rol de evangelizar a judíos, en este caso Pedro. Ahora, en el versículo 3, Pablo está afirmando que Tito era un gentil, es un griego, aquí lo dice, es griego y estaba conmigo. Y aquí es algo interesante, porque por ser griego, por no ser judío, lo más seguro es que no estaba circuncidado. Vamos, voy a tocar un poquito este tema. En la ley mosaica, la ley que se le dio a Moisés, ¿sí? Más gráficamente, si recuerdan cuando en la película de los 10 mandamientos, Dios le dio a, a Moisés los 10 mandamientos, y le dio una ley, y, no, y aparte, y además tuvo varias sesiones también, tuvo un seminario exhaustivo Dios con Moisés. Decía que se tenía que circuncidar al varón judío a los 8 días de haber nacido. Y esa era la señal de los judíos. Sin embargo, hermanos, la circuncisión no necesariamente fue un invento para los judíos, ¿sí? Había tratamientos médicos desde los egipcios para curar ciertas anomalías que habían en los genitales masculinos. Pero más que nada era un tratamiento, no era como un sello. Aquí en los judíos era un sello porque era el pueblo escogido de Dios. Entonces, al ser el pueblo escogido de Dios, todo aquel que quería ser parte del pueblo de Dios tenía que ser circuncidado, de la edad que sea. Entonces, allí tenía que cumplirse la ley para que entonces fuera aceptado ante los judíos. Y aquí estos falsos maestros estaban empecinados en que los nuevos creyentes no judíos tenían que circuncidarse para que entonces el plan de salvación estuviera completo. Y aquí es donde Pablo empieza a refutar que ni aun Tito, que es griego, que estaba con él, sí, no podía ser circuncidado. Aun cuando los falsos maestros, los intrusos que se habían introducido ahí para estar espiando a ver qué hacía Pablo, a ver en qué momento lo cachan en alguna falta, para decir, ven como Pablo no era un maestro bueno, sino un falso maestro, ¿sí? A fuerzas, estos falsos maestros querían que todo aquel que no fuera judío se esclavizara a la ley, ¿sí? O sea, ya no era el requisito de seguir a Jesús, de aceptarlo en mi corazón y de rendir mi vida a Cristo. No, todavía aparte te tienes que circuncidar. Antes de hacer nuestro primer tiempo, quiero comentar esto. En la actualidad, casi es lo mismo, hermanos. Casi es lo mismo. Muchas personas condicionan la salvación en la iglesia. Y no tanto porque quieran ser judaizantes o no. Simplemente condicionan porque para que estés con nosotros tienes que ser bautizado. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto otro. A lo mejor no la circuncisión, porque no. Pero a lo mejor otros actos
que son, a fin y al cabo, obras, demeritan la gracia del Señor para seguirlo a Él. Si usted, si el vecino, la vecina, el tío, la tía, la quien sea, quiere seguir a Cristo, no es necesario ni que esté bautizado, no es necesario ni que esté circuncidado, no es necesario ni que haga no sé cuántas cosas para que sea aceptado por el Señor. Lo que ya vimos en otras clases anteriores. Nosotros nos bautizamos por obediencia, no porque tengamos salvación por ser bautizados, no porque estemos condicionados a ser salvos por ser bautizados o por tener más almas, traer más almas a Cristo. No, sí, es por fe nada más, ¿sí? Bien, antes de continuar, hacemos una pausa. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algún, algo que, alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Gálatas capítulo 2, versículos 5 al 8. Ay, pero nos negamos a ceder. A qué se negaron a ceder? A que Tito fuera circuncidado. Sí, a eso se negaron. Ahorita vamos a ver por qué. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio se mantenga entre ustedes en toda su verdad, en toda su plenitud. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera no me pidieron que hiciera marcha atrás. Si Pablo, con tal de decir, ¿saben qué? Miren, ya, no vamos a discutir, está bien, ya, Tito, circuncídate, si esto los tiene contentos, circuncídate, y ya, tú y yo sabemos que no pasa nada. No, porque si ellos hubieran cedido, hubieran degradado el ministerio o el evangelio más bien de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente no cedemos porque el evangelio no es así. Si Tito se quiere circuncidar, es porque es su decisión, pero no es porque tenga que para tener salvación, para ser aceptado. Entonces, allí los líderes, estos falsos maestros, estaban distorsionando todo el evangelio. Y todavía Pablo, ¿sí? Fíjense bien cómo les dice, lo que hayan sido antes no me importa, así o más claro. A mí no me importa si tú fuiste el hijo del presidente, a mí no me importa si hayas sido hijo de Gamaliel, que fue mi maestro, pero no me importa que hayas sido tú, no me importa quién ha sido, no, porque el evangelio no es clasista, porque Dios, dice aquí, no se fija en la condición de las personas. El evangelio es para todo el mundo, circuncidados o no circuncidados, judíos o gentiles. Es para todo el mundo, ¿sí? Por eso es que no me puedo echar, no puedo hacer marcha atrás. O sea, no puedo aceptar la circuncisión. No. Y así se plantó Pablo. No. Y háganle como quieran. No. Si nosotros lo transformamos a nuestra época, de repente existen doctrinas que nos suenan a nuestros oídos muy románticas. Y de repente pues nos gusta cómo nos habla el pastor, el apóstol, el sacerdote, el padre, el que sea. Nos gusta cómo nos habla y todo. Y lo adoptamos y lo aceptamos a nuestra vida. Pero si eso que nos está diciendo violenta el evangelio del Señor, por muy bonito que sea, por muy quien sea, no se va para atrás el evangelio. No, no lo acepto, no lo adopto, no lo llevo a cabo en mi vida.
¿Por qué? Porque está violentando los principios primordiales del Evangelio. No, todavía dice en el versículo 7. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, o sea, de los pueblos no judíos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Aquí ya está separando Pablo los roles. Y no es que haya dos evangelios, uno para los gentiles y otro para los judíos. No, es uno solo. Y tan es uno solo que por eso la circuncisión no entra. No puede ser, el evangelio de los judíos sí entra y por eso sí te puedes circuncidar. Pero si tú eres gentil, no te preocupes, no te circuncides, pero bueno, pues tú tienes el otro cachito de evangelio. No, es un solo evangelio para todo el mundo. Ahora, aquí no es que estemos hablando de dos etnias diferentes, los judíos contra los no judíos. No. Aquí lo que se está diciendo es que el evangelio no hace distinción de gente. Sin embargo, Pedro está de alguna manera acoplado, amoldado a los judíos por su forma de ser, por los conocidos que tenía, por la fama que tenía, por lo que sea. Estaba allí el apóstol para los judíos, para que los judíos entendieran. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Cristo trató a Pedro como tal, como judío. Entonces, él sabe más o menos cómo llegarle a los judíos. Y Pablo, con las credenciales romanas, también ese es otro punto que vamos a recordar, lo explicamos muy al principio. Pablo tenía dos nacionalidades, la judía y la romana. Y como romano también tenía su fama, y una fama bastante distinguida. Entonces ahí Pablo se le encomendó que fuera con los gentiles, haciendo uso de sus credenciales romanas. Entonces ahí Pablo se le abrió el camino para que a los gentiles, a los no judíos, pudieran aceptar al Señor Jesucristo, a su evangelio, y pudieran ser salvos. Y Pedro no tenía credenciales, no tenía la nivel académico de Pablo o la preparación de Pablo. Él iba para los judíos. Ya posteriormente, bueno, todos los demás discípulos empezaron a abrir iglesias ya en diferentes zonas, pero estamos hablando en esa época especialmente, ¿sí? Dice en el versículo 8, pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos, de los gentiles. Aquí tenemos dos roles diferentes, pero un solo evangelio. ¿Cómo lo aplicamos en nuestros días? Miren, hermanos, nosotros tenemos diferentes roles en nuestras vidas. Ya les había comentado yo que hay personas que son o somos maestros, nos encanta enseñar, yo soy uno de ellos. Hay otras personas que les encanta ir de misioneros, ¿sí? Evangelizando de casa en casa o en calles, en plazas y todo. Hay personas que les encanta pastorear. Hay personas que tienen diferentes roles en la iglesia de Cristo. Y aunque tenemos diferentes roles, todos hacemos el mismo cuerpo, la misma iglesia de Cristo, ¿sí? O sea, a mí me gusta mucho enseñar, me fascina. Y como yo les había dicho a ustedes, si a mí me ponen a evangelizar tocando de casa en casa o ir a las plazas o todo, no se me da, hermanos. O sea, y no es porque yo no quiera, no se me da, o sea, es que tú lo puedes hacer. Si das clase, pues sí, pero no, o sea, no se me da. Acuérdense que había dicho Pablo una analogía, ¿no? El cuerpo de la iglesia es como los pies, aunque pertenecen al mismo cuerpo, no puede ser la función de las manos. Y las manos, aunque es el mismo cuerpo, no puede hacer la misma función del estómago. El estómago no puede hacer la misma función que el oído. El oído no puede hacer la misma función que cada miembro del cuerpo
tiene diferente rol, pero que al haber armonía hacen un solo cuerpo. Y eso es a lo que se refiere aquí. Pablo estaba destinado para los gentiles, para los no judíos, y Pedro para los judíos. Esa es la parte bonita, hermanos. ¿Sí? Que Dios, sabiendo nuestras cualidades, nuestros dones, nuestros talentos, nos pone en el lugar ideal para poder nosotros enriquecer a la iglesia de Cristo. ¿Qué más sigue? Gálatas capítulo 2 versículos 9 al 10. Dice, Santiago, Cefas y Juan, ya apareció aquí Juanito, ¿sí? Antes no había estado, ahorita ya apareció, wow, entonces estuvieron también conviviendo Juan y Pablo. Reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres que son considerados pilares de iglesia, o sea, ahí Pablo está dándoles un crédito, ¿sí? Vamos a recordar que Pablo tenía lo propio, ¿sí? O sea, tenía un ego bastante grande el Señor. Sin embargo, en un acto de humildad, gracias al Señor Jesucristo, reconoció, le dio su crédito a estos señores y les dijo, a ver, gente, ellos son pilares de iglesia. Nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está refutando, no refutando, está reafirmando que está soportado por esos pilares. O sea, Pablo no es cualquier hoja de estafiate. Pablo, aparte de que fue instruido por el Señor, por revelación divina, está estrechando la mano nada más ni nada menos que de Santiago, de Pedro y de Juan. ¿Y quiénes son ellos? Pilares de la iglesia. Sí, obviamente Bernabé, y Bernabé no se queda atrás, ya vimos quién era Bernabé. También fue un seguidor del Señor desde el principio. Nosotros nos dirigimos a los paganos, a los gentiles, y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado en cumplir. Esta también es una parte muy importante. Pablo menciona que además de tener una labor evangelística, además de tener una labor de comunión con los líderes de la iglesia, ellos mismos le pidieron que se acordara de los pobres, ¿sí? Y destaca que él se comprometió a cuidar a los necesitados, que era también parte de su misión. O sea, no nada más es evangelizar y todo, no, también es ayudar. La preocupación por los pobres es una característica importante del Evangelio. Jesús siempre, y lo vimos en el Evangelio de Juan, siempre mostró compasión por los necesitados. Y Pablo sigue este ejemplo, enfatizando que el cuidado social y el espiritual deben de ir de la mano. Yo no puedo profesar que me preocupan las almas cuando no me preocupa el estado físico de la persona. Ahora, estamos hablando aquí de pobres, pero sabemos que por pobreza, sí, hay personas que no tienen la solvencia incluso hasta para pagar medicamentos. Y por ende, a lo mejor, pues ya estas personitas son enfermitos crónicos porque no han podido pagar sus medicamentos. Esto es déjenme expresarlo así, hermanos, es una cachetada con guante blanco, ¿no? Porque a lo mejor nosotros profesamos, decimos, soy maestro de la iglesia PIB satélite, soy pastor, soy ministro, soy músico, soy. Pero no nos preocupamos cuando se nos avisa que hay una iglesia que está padeciendo y que si por favor podemos donar. Ahí sí como que ya no soy tanto, ¿verdad?
cuando han habido catástrofes. Hace poquito hubo un alud, me parece, ¿no? Que se desgajó un cerro. Y bueno, la iglesia, los pastores pidieron ayuda para poder ayudar. Y hay veces en que no se nos, como que se nos olvida allí el evangelio. Entonces, tenemos nosotros que predicar, sí, también con el ejemplo. El evangelio no es para ricos, no es para pobres nada más, es para todo el mundo, para circuncisos y para incircuncisos, para judíos y para gentiles. Entonces, aquí Pablo asumió muy bien el compromiso de también ayudar a los pobres. Sí, y si vemos el libro de Hechos, lo vamos a ver perfectamente. Pero bueno, aquí es donde se hace mención de esto, porque precisamente Pablo está ratificando su presencia ante esos falsos líderes que tanto están vociferando que Pablo no es otra cosa más que un mencionado por él, pero que ellos sí traían la verdad, cuando realmente ellos estaban pervirtiendo el evangelio ante los Gálatas. Sí. Y aquí ya Pablo está, creo que ya quedó más que claro la clase de persona que es Pablo, ¿sí? El calibre que tiene como líder evangélico. Entonces aquí ya Pablo está diciendo, basta, señores. Yo tengo compromiso de evangelizar, pero también tengo compromiso con los necesitados. Bien, hermanos, pues hasta aquí es la porción que nos tocó estudiar. Por favor, si tienen algún comentario, alguna duda, con toda confianza, por favor, hermanos.